Tusa. Muy bien, estoy con ustedes hoy, como todos los días, para conversar y para dialogar en torno a un tema importante de nuestra cotidianidad. Los temas que tratamos aquí en este programa, tratando de crecer un poco, tratando de aprender un poco, tratando de ser más, de saber más. Hoy con Elsa, hombre, con Elsa de la Rosa. Elsa, bienvenida. Padre, un placer saludarlo. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿Qué ha gracias habido? a Dios. ¿En qué Todo andas? Excelente, gracias a Dios. ¿La familia cómo va? Muy bien. ¿Tú eres casada, tienes niños? No, aún no. Aún no tienen niños. Ah, bueno, entonces la familia bien. Muy bien. Ok. Bueno, mira, me han estado preguntando por algo que sé poco, y es por la bendita acción de tutela para acceso a la salud. Ok. Entonces, como de eso sé muy poco, porque no tengo formación en Derecho, te estoy invitando a ti para eso. Muchísimas gracias. ¿Te parece? La acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentran consagrados en la Constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce de esta acción debe ser de inmediato cumplimiento. La tutela se encuentra consagrada en la Constitución Nacional número 86, en el artículo 86, y ha sido reglamentada por los decretos 2591 del 91, el 306 del 92 y el 1382 del 2000. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son los derechos fundamentales de toda persona? Ok. Los derechos fundamentales, como su nombre lo indica, es el fundamento. Son aquellos que le son inherentes a una persona por su condición de humano. Son todos aquellos en los que yo tengo, a los que tengo derecho y que me son inherentes por mi propia condición. Ok, ¿cuáles? Demos ejemplos, Por decirlo, el derecho a la vida. Derecho a la vida. Sin la vida no tendríamos nada. Ajá. El derecho a la salud inicialmente no fue concebido como derecho fundamental por la Constitución Nacional del 91, pero posteriormente la Corte Constitucional, por conexidad con el derecho a la vida, lo ha hecho de igual manera fundamental. Esos son los dos derechos principales que priman sobre cualquier otro derecho fundamental. Pero además hay otros de todas Hay formas. otros derechos, por lo menos el derecho al mínimo vital, Ajá. un derecho que es muy conocido y muy utilizado comúnmente, que es el derecho de petición. Ajá. Todos estos son derechos fundamentales que no son intrínsecos y que están consagrados en un capítulo especial en la Constitución Nacional del año 91. Ok, estoy pensando derecho al debido proceso. Derecho al trabajo, Derecho al trabajo, a la educación. a la educación. Todos estos son derechos que no son inherentes por el solo hecho de ser personas. Pero en algunos casos esos derechos son vulnerados o no prestados. Y entonces es cuando la ley nos da la oportunidad de reclamarlos, y es allí donde se da ese recurso, esa herramienta de la tutela. Exactamente. ¿Correcto? Cuando se concibió la acción de tutela en la Constitución Nacional del año 91, ¿cómo se vio? Se vio como un mecanismo constitucional que nos permitiera a nosotros acudir a las autoridades para que a través de ellos pudiéramos reclamar derechos que nos fueran en ese momento vulnerados, como usted lo decía en principio, por las autoridades, por una entidad estatal o incluso por alguna entidad que preste un servicio público, un servicio de carácter social, o cuando nos encontremos en una situación de indefensión. Esa es la naturaleza de la acción de tutela como tal. Ahora, ¿esta tutela existe en otras constituciones, en otros países? Absolutamente, existen las constituciones de Brasil, de Ecuador, de España, en México. Son denominadas de manera diferente, no son denominados acción de tutela como en Colombia, en algunos se llama recursos, en otros se llama acción de protección, pero en absolutamente todos los países se reconoce la acción de tutela en pro de la defensa de los derechos del hombre. Siempre tiene esa naturaleza y siempre tiene esa finalidad. Aquí está sonando el BIP enseguida.
Es decir, hay mucha gente queriendo preguntar en torno al tema de la tutela. ¿Cuál es la finalidad de la acción de tutela? Su finalidad es proteger nuestros derechos. Esa es su esencia. Proteger que exista una instancia a la que nosotros podamos acudir para defenderlo. Porque si no existiera, por así decirlo, esa acción que es tan utilizada y como usted lo decía, aún más para proteger el tema del derecho a la salud, donde nosotros nos sintamos amenazados, vulnerados. Es más, existen números y actualmente podríamos decir que al año 2011 la Defensoría del Pueblo elaboró un estudio respecto a lo que es la acción de tutela y logró establecer que desde su creación hasta el 2011 se habían interpuesto más de 3 millones de acciones de tutela y el 60% de ellos siempre iban encaminados a la protección del derecho a la salud. ¿Por qué? Por conexidad a la vida, como lo explicábamos en principio. Ok, aquí me preguntan, ¿qué caracteriza realmente a la acción de tutela? ¿Por qué no es otra demanda común y corriente? ¿Por qué? Porque es una acción rápida, directa, eficaz, que busca no causar un daño irremediable, que tiene es un medio latente porque tengo un mal latente que me está acechando y que necesito de inmediato la protección, que me sean protegidos todos mis derechos. Esa es su característica primordial. Ok, muy bien. Tengo más. Ahora, ¿cómo se presenta una tutela? La acción de tutela puede ser ¿Se necesita un abogado para presentarla? No. La acción de tutela se presenta... Yo como ciudadano puedo hacerlo. Perfectamente. Si usted como ciudadano considera que cualquiera de sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, puede acudir ante la autoridad para presentar la acción de tutela. ¿Cómo la puede presentar? La puede presentar escrita o si el daño es latente e irremediable, existen situaciones en que la acción de tutela incluso podrá ser presentada de manera verbal. Otra cosa, cuando usted me dice, ¿la puedo presentar yo personalmente? Sí la puede presentar personalmente, pero tengamos en cuenta que cuando se trata del derecho a la salud, puede que no esté la persona en las condiciones físicas para hacerlo y es entonces cuando surge una figura que es denominada el agente oficioso. El agente oficioso es aquella persona que me está asistiendo a mí en ese momento y que puede acudir por mí en ese momento ante la autoridad para formular la acción de tutela como mecanismo constitucional de protección de mis derechos fundamentales. Muy bien. Ahora, ¿qué características? Es decir, ¿cómo la hago? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe decir? Los 3 decretos reglamentarios que usted mencionaba en principio, que son el 2591 del 91, el 306 del 92 y el 1382 del año 2000, establecen cuáles son las características y cuáles son los datos que debe llevar en sí la acción de tutela, a qué juez va dirigido, a qué instancia va dirigida, qué debe contener. Debe contener unos hechos, unas pretensiones. Las pretensiones, ¿por qué es absolutamente importante? Porque eso es lo que yo pretendo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo estoy reclamando, que la autoridad a través de un fallo me reconozca. Eso es supremamente importante. ¿En qué consiste una acción de tutela o una demanda, que es lo que comúnmente hacemos o que esa es su forma de redactarse, como unos hechos en los que yo voy a dar a conocer a ese juez qué es lo que me está sucediendo, unas pretensiones para que él sepa qué es lo que yo estoy necesitando y esa es básicamente la estructura que en sí debe llevar esa acción de tutela. Ok, voy a ir al corte a comerciales y al regresar te voy a hablar de clases de tutela. Okay. Aquí encontré que la subsidiaria, la inmediata, la sencilla, la específica, la eficaz. Hablamos de eso, ¿te parece? Ok, padre. Dale, yo regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes. Las características esenciales de la tutela que nos ayudan a que nos sean reconocidos nuestros derechos son subsidiaria, o sea que solo es aplicable cuando no existe otro medio mecanismo de defensa judicial. Efectivamente.
La acción de tutelas tiene un carácter especial, se le dio una connotación específica, que es que cuando yo no tenga un mecanismo de defensa alternativa para defender ese derecho que me está siendo vulnerado, yo pueda acudir a la acción de tutela. No es mal utilizar la acción de tutela en el sentido de que yo tengo otra acción, pero por rapidez y por eficacia, por la celeridad que representa la acción de tutela, la voy mal a utilizar. No, la ley dice, usted utilice la acción de tutela solamente en aquellos casos específicamente donde se le vaya a causar un perjuicio irremediable. Por ejemplo, ¿en qué casos no es para tutela, por ejemplo? Por lo menos si voy a reclamar unos derechos de carácter laboral, pecuniarios, comerciales, económicos, comerciales, donde no se me esté causando un perjuicio irremediable, no es procedente. No es procedente, es mejor otro tipo de demanda. Exactamente, la ley dice, usted tiene otro mecanismo judicial ante una instancia totalmente diferente. Obviamente son procedimientos más largos, ¿no? Porque es cuando ya ahí se ausenta, por así decirlo, el principio de celeridad, que es lo que reviste y es la característica principal. Y esa es la segunda característica, la inmediata. Es decir, su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección que se solicita. El principio de inmediatez, ¿en aras de qué? De que no se nos cause un perjuicio o no se agrave más la condición que tengo en ese momento. Lo que yo busco es que se me mejore mi condición y que me sean protegidos esos derechos que están siendo amenazados en ese momento. Dice que otra característica sencilla, no tiene ninguna dificultad para su aplicación. Absolutamente. La acción de tutela deberá ser aplicada o deberá ser estudiada su pronunciamiento en un término de 10 días y existirán 48 horas para que se le dé aplicación a la misma. Bien, específica. Es única para la protección de los derechos fundamentales. Ya dijimos, no para otros derechos. Absolutamente. Más eficaz, exige que el juez estudie todo el caso antes de dar un veredicto. Lo que hablábamos en principio, porque es necesario que nosotros demos a conocer al juez de manera puntual cuáles son los hechos y cuáles son las pretensiones para que el juez entienda qué es lo que estamos reclamando y qué es lo que necesitamos. Es como yo manifestarle a alguien, yo estoy necesitando esto, ser específico, ser claro, diferente a que me quede callada. El juez no me va a entender de la misma forma. Debo ser absolutamente clara con él y ser puntual en qué es lo que yo estoy necesitando. Bueno, hablemos ahora sí ya del tema de salud, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo que hace que conversemos de este caso. Esto no es un consultorio jurídico hoy, sino que me han preguntado por el tema de la tutela en salud y hemos buscado a una persona que nos pueda ayudar a eso. ¿Cuándo no es procedente la acción de tutela frente a mis derechos de salud, tratamientos y medicamentos? Cuando se dio el derecho a la salud, que la Corte Constitucional lo revistió de esa característica de derecho fundamental, fue precisamente para que cuando mi condición humana estuviera en riesgo, existiera un riesgo latente, yo pudiera tener protección a ello. Es por eso que el derecho a la salud está concebido como ese derecho que me proteja a mí. No puedo tener pretensiones distintas en ese momento a lo que es mi salud. Eso es fundamental. ¿En qué? En atención médica, en que si necesito una cita médica con algún especialista y no se me da, yo puedo acceder incluso a la acción de tutela, que si necesito un medicamento y ese medicamento no me fue dado o no me fue recetado, yo puedo tener acceso a la acción de tutela. El derecho de la salud, es decir, todo aquello que yo necesite para estar bien, para estar sano. Ok. Recientemente fue aprobada la reforma a la justicia sin tocar la acción de tutela. No cambió en nada. Sin tocar la acción de tutela. Hay un tema muy importante. Dime. Y que he leído artículos seguidamente de ello, y es que la acción de tutela desde el año 1991 a hoy, 2013, lleva 22 años de institución. Es joven. Han sido 22 años donde muchísimas personas, millones de colombianos, hemos accedido a ese mecanismo constitucional, pero a la vez han sido 22 años de lucha donde se ha luchado
así tal cual por defender esta figura. La han querido quitar, ¿verdad? La han querido quitar, se ha querido reducir todos los beneficios que de una u otra manera ella puede representar para nosotros, pero es importante tener presente de que sigue siendo, hoy por hoy, después de estos 22 años, una figura y un mecanismo realmente auténtico para todos. Ahora, es importante dejar claro que la acción de tutela nos implica una rapidez que el sistema de justicia de Colombia no tiene. Así es. Es decir, los otros caminos son de una demora. ¿Cuánto demora una demanda laboral? Hay y yéndonos términos de 5 años. Y yéndonos bien. Yéndonos bien. Un ordinario. 5 años y más. 5 años y más. Dicen que en Colombia cada abogado, la edad promedio de un abogado, o el uso, la vida pública de un abogado, son 2 ordinarios. Padre, pero tengamos en cuenta que, pues, ya refiriéndonos a ese tema, se han implementado formas de que sea un poco más expedito. Ya aceptado. En el tema laboral se implementó el tema oral, entonces sí, se está buscando por también ser más expeditos. Tengo aquí los términos para la acción de tutela. 3 días para que el demandante corrija la solicitud. Así es, para subsanarla en caso de que hiciere falta alguna información o algún dato requerido por el juez. 3 días máximo para que el órgano o la autoridad rinda el informe o envíe la documentación requerida. Así es, cuando esa empresa que está violando mi derecho y a la que yo le estoy solicitando que me lo reconozca, no cumple o no entrega la información, o se le dan esos 3 días para que entregue la información o conteste la acción de tutela que yo formulé ante el juzgado. 3 días máximos para la rendición de información adicional. 48 horas máximo para el cumplimiento del fallo. Para el cumplimiento. 48 horas máximo para que el superior haga cumplir el fallo que el inferior no cumplió dentro de las 4 horas. O de lo contrario, se iniciarán los procesos respectivos e incluso procesos disciplinarios. 48 horas máximo para abrir la investigación contra el superior renuente a cumplir con el fallo de tutela. Así es. 48 horas máximo para que el juez pueda ordenar que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. 3 días para impugnar el fallo. 3 días. 2 días para enviarlo al superior. 20 días para fallar la segunda instancia. Rápido. Rápido. Y 10 días para enviarlo a la Corte Constitucional. Efectivamente. Si tú te das cuenta, un camino es expedito. Es un camino rápido. La palabra ahí es celeridad. Porque los derechos fundamentales están implicando la vida de la persona. Y frente a la vida uno no se puede, que espérate un momento, mañana, no. Tiene que ser lo más pronto que se pueda. Cuando existe todo este trámite, obviamente, donde se tienen que cumplir tiempos, pero a su vez a la acción de tutela se le dio un carácter muy especial, que fue que la última instancia, esa etapa de revisión, la asumiera la Corte Constitucional para ver para ver cómo están siendo resueltas todos los fallos, y ellos tener la oportunidad tanto de unificar la sentencia, es decir, de unificar criterios e ir expidiendo sentencias que le permitan a las personas saber cómo puedo yo acceder a la acción de tutela y de qué manera defender mis derechos, y ella a su vez revisar y hacerle un seguimiento a este mecanismo constitucional. Ok, voy al corte comerciales, ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Muy bien, seguimos, vamos concluyendo. ¿Qué conclusiones nos quedan frente a este sencillo análisis que hemos hecho de la tutela? Miremos básicamente cuál es el derecho que nosotros queremos reclamar, enfocarlo muy bien cuando vayamos a presentar esa acción de tutela, analizar si el derecho que se me está vulnerando, en este caso el derecho a la salud, tiene conexidad con el derecho a la vida, enfocarlo de esa manera muy especialmente. Cuando se trata de personas en una condición especial, estamos hablando de niños,
de adultos mayores, de personas que no tengan un buen estado de salud. Eso es supremamente importante enfocarlo y hacérselo saber al juez que se me está causando un detrimento y un perjuicio irremediable. ¿Has tutelado? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué derechos? ¿Puedo saber? En este momento he tutelado derechos a la salud, Derechos a la salud. derecho de petición cuando las peticiones no son contestadas de manera puntual Pasa muy seguido, ¿eh? o cuando no se me contestó lo que yo pregunté, cuando la autoridad se desvió y me contestó algo diferente. ¿Ha pasado? En ese caso, claro que ha pasado. Y cuando a mí no me contestan algo que sea puntual en una acción, en un derecho de petición, yo puedo recurrir a la acción de tutela, claramente. O sea, lo primero es hacer un derecho de petición. Lo primero es hacer un derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición es un derecho fundamental. Claro. Y si no me lo responden y si de alguna manera me bailan el indio, por decirlo en términos nuestros, tengo derecho a la tutela. Tiene derecho. El artículo 23 de la Constitución Nacional me dice el derecho de petición es el derecho, la facultad que usted tiene de acudir ante las autoridades para solicitar cualquier tipo de información, de documentación, que por cierto tuvo una reforma en el último Código Contencioso Administrativo y que lo invistió aún de más poder al momento de nosotros presentar peticiones. Para presentar Si un la- derecho de petición, que sea, ¿cómo es? En un derecho de petición, básicamente, lo que comentábamos hace un rato, redactar cuáles son los hechos, o sea, cómo está aconteciendo X o Y circunstancia y cuál es la pretensión que yo tengo en ese momento, qué es lo que pretendo a través del derecho de petición, que se me entregue una información, que se me entregue determinados datos, que se me entreguen determinados documentos, pero es importante tener en cuenta si se tratan o no de documentos reservados o que no puedan ser dados a conocer. Ahora, una pregunta. La persona se niega a restablecer mi derecho. Va detenido. Y ya. Sí. ¿O qué? Va detenido. Porque a mí no me interesa que lo detengan. A mí me interesa es que me restituyan mi derecho. Que le resuelvan. Digamos que esa es una forma de coaccionar a la entidad accionada, en este caso a la que se está accionando, para cumplir en el menor término posible, porque ya está en juego, obviamente, la integridad física del superior. Ya el superior físico o el superior o el representante ha sido aprehendido y obviamente la entidad tiene que procurar proceder cuanto antes a la protección del derecho fundamental que se está reclamando. Muy bien, muchas gracias. Padre, con Elsa, muchísimo creo que hemos gusto. resuelto dos temas. Tiene que ver con el derecho de petición y con el derecho de tutela que me habían planteado nuestros televidentes. Gracias. Gracias a usted. Un beso y a ustedes gracias por estar con nosotros. Tú sabes.